Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Trasfondo. Este es un capítulo especial que no te puedes perder porque tenemos una invitada increíble. Ella, por supuesto, es Jime River, para que tú puedas seguir conociendo de ella, para que puedas seguir conociendo cuánta locura hay en ella y por qué ha creado este maravilloso programa que es Trasfondo. Así que no te lo pierdas, nos vemos en cabina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari Vázquez y esto es Trasfondo. Hoy los papeles se cambiaron. Bienvenidos a este programa. La realidad es que hemos recibido algunos mensajes y muchas preguntas para Jimena Riverol. Como ustedes ya la conocen y la han visto semana con semana en cada segmento de Trasfondo. Y pues aquí era el de dónde viene Jimena Riverol, en dónde estudió Jimena Riverol, por qué Jimena Riverol decidió hacer Trasfondo. Entonces hoy le vamos a sacar todos los chismecitos necesarios a Jimena Riverol. Bienvenida, Jimena. Gracias. A tu programa. Gracias, muchas gracias, Ari. ¿Cómo estás, Jimena? Por tomar mi lugar. Sí, y estoy aquí. Aquí tenemos 3 cámaras, entonces yo estoy viendo cuál es mi perfil. Exacto. Sí. ¿Cómo estás, Jim? Muy bien, muy contenta y tal como lo dices, creo que el tema de las redes ha sido bastante padre en todo lo que, pues creo que nos ha involucrado mucho, ¿no? A todo el equipo de producción y ha sido, la verdad, una muy grata experiencia, que la gente se empiece a involucrar con el proyecto. Sí, definitivamente, pero que hoy ¿qué se siente estar del otro lado? Chistoso, raro. Sí, Sí, raro, ¿no? Diferente. raro. Yo también me siento rara. Yo Pero a normalmente... verte aquí, Ari, pues la verdad esto es como la que luego toma un poquito de lugar, ¿no? Porque como tenemos luego un podcast juntas, Sí. algo que también le dije es, pues ahora te toca a ti de este lado, Sí, estamos ¿no? acostumbradas a estar juntas, Ajá. pero no en Trasfondo. Yo siempre veo Trasfondo del otro lado de Exacto. cabina, entonces es un tanto raro, pero muy divertido. Exacto. Entonces, bueno, hoy queremos empezar sabiendo más de ti. Digo, yo ya sé muchísimo, luego les cuento ahí por privado, cosas más personales. Exacto. Pero sí quisiéramos saber, ya sabes que yo soy de las que me voy hasta cómo naciste, Nada más, no qué tocan pañal vida personal, usabas. No, o sea, para empezar, ¿por qué decidiste estudiar comunicaciones? Pues decidí estudiar comunicación porque desde la prepa a mí me gustaba todo lo que tenía que ver con televisión. O sea, de hecho mi sueño muy guajiro era primero ser productora de bueno, hoy sí ya lo soy. Pero yo decía, productora de telenovelas, ¿no? Porque siempre he sido súper de Melo, siempre he sido mi hit. Y entrando, pues ya te das cuenta que no es algo, no estoy siempre imposible, pero hay muchos protocolos en una empresa como Televisa, pero puedes producir por fuera. Pero realmente mi sueño así era ser cronista de deportes. Wow. Entonces yo quise, cuando llegué a sexto semestre de la carrera, o sea, yo siempre supe que quería estudiar comunicación, pero cuando llegué a sexto semestre de la carrera... O sea, tu fijación estaba en los deportes. En los deportes, que siempre me han gustado, y lo sabes. Futbolerísima. Soy súper pambolera. Y en sexto semestre de la carrera ya teníamos como esta idea de empezar a hacer las prácticas profesionales. La cosa es que a mí Televisa Chapultepec me quedaba hasta el otro lado de la ciudad. Y pues no había mucho dinero en mi casa, porque esa es una realidad, había una crisis económica fuerte. Y pues evidentemente ya no se pudo, pues yo decía, no, es que, aparte yo estudié en la Universidad Intercontinental, que está hasta el sur, por la salida a Cuernavaca. Uh-huh. O sea, aviéntate. O sea, ahorita es complicado, en ese tiempo también era muy complicado porque estaban haciendo la línea del Metrobús, o sea, era muy difícil yo poder entrometerme en deportes en esa época. Pero dije, pues, ¿por qué no? Me voy a mi otra pasión. Y gracias a una maestra de guionismo que fue maravillosa, Betty González, que la quiero muchísimo, fue un pilar en mi universidad. Ella era mi maestra de guionismo y ella... la primera parte del semestre era guionismo de telenovela. Ahí fue y cuando yo ahí dije, por sí me gusta la telenovela, ¿no? Pero descubrí más cosas interesantes que muchas veces no se decían, como tener una escaleta, una macroescaleta, el árbol genealógico de los personajes, que en la telenovela
todos los personajes tienen que ver con todos, absoluto. O sea, tú tienes pues digamos, el centro, hasta te Una ponen, cronología, ¿no? ajá, y te ponen todos los personajes tienen que ver con todos. Eso es hasta un tema de regla de telenovela. Y tuve que estudiar sinopsis de personajes y mi trabajo final de ese semestre fue hacer un guión de telenovela, un capítulo, pero con todo lo demás, con la sinopsis, con la macroescaleta, con la escaleta, con el minute by minute. O sea, así fue así como súper completo. Pero en sí siempre supiste que querías comunicación. Siempre O supe sea, que nunca quería. fue como, bueno, a mí Ah, me pasó. Yo estudié 4 carreras y tengo 2 de ellas terminadas, pero lo veo en muchas personas que empiezan en la universidad. O sea, tú siempre supiste que querías En comunicación. algún momento dudé con psicología, pero la verdad es que siempre supe que era comunicación. Lo que pasa es que, la verdad, sí, lo tengo que decir, mi mamá sobre todo no era la más feliz de que yo estudiara comunicación, porque siempre Así decía, son los papás con la comunicación. que eso no era una carrera. De hecho, a mí me hubiera gustado estudiar en el SEA. Yo soy medio actriz frustrada, la verdad. Pero mi mamá decía que eso no era una carrera. Y dramática eres. O sea, y bueno, ya, no fue, no pasó y así fueron las cosas y así se dieron. Y aparte no fui la única, mi hermano también en su momento quiso estudiar cine y mi mamá no lo dejó porque ella decía, es que eso no es una carrera. Y claro que es una carrera. Eso viene mucho de los papás, ¿eh? Sí, o sea, Yo como también, que, el tiempo que estudié comunicación, venía a México porque en ese tiempo vivía en Querétaro y mi papá, ay, mi hija va en la universidad, ay, ¿qué estudias esa carrera que no es carrera? sí, o Y sea, yo, ¿qué no, y digo, y onda? comunicación, yo siempre digo que es como el médico, que es una carrera que sabes hacer todo, pero nada. Te tienes que Entonces sí te tienes que especializar, especializar. Sí, para mí, hoy en día, no sé cómo sea ya hoy, pero sí creo que hoy la carrera de ciencias de la comunicación debería ser especial, o sea, deberías de terminar la carrera como doctor. Acabas doctor general y luego que yo acabé haciendo eso. Sí, relaciones O públicas. sea, acabé metiéndome más en relaciones públicas, acabé estudiando un curso de atención al cliente enfocado a Bueno, Disney, ¿no? O sea, sí. ahora, ¿sabías que querías estudiar comunicación? Sabemos que lo hiciste, eres comunicóloga, pero yo quiero que nos cuentes un poquito de esta parte que obviamente yo conozco, pero aquellos que te ven día a día o cada semana no lo saben. Era súper tímida, Jimena. Sí. O sea, hoy Jimena le pones yo siempre que la grabo, o ella a mí, porque siempre me anda ahí Troleando. troleando, empieza a hacerme caras y baila. Pero no fuiste siempre esa niña, ¿no? O esa No, persona. bueno, sí, yo Tenías un en tema. prepa sufrí de bullying. A mí me hicieron mucho bullying en prepa. Y eso me hizo mucho más tímida. Creo que también fue una niña sobreprotegida por mis papás. Eh, no me sentía bonita, ¿no? O sea, mi primer novio lo tuve a los 25 años, por ahí. Wow. O sea, mi primer novio lo tuve, creo que cuando estaba yo como en primer semestre de la carrera, o sea, una cosa así. O no, creo que por ahí de prepa, pero ya era así como prepa casi tirándole a la universidad. Sí, ya grande. O sea, nunca tuve novio, siempre he sufrido con mi peso, o sea, digo, ya hoy es algo con lo que vivo y no baso mi seguridad para nada en eso y pues trato de cuidarme, ¿no? En la medida de lo posible, pero fui, de hecho, a ver, sí soy tímida, o sea, sí soy una persona tímida. Dormida. No, sí lo soy, lo que pasa es que he aprendido, o más bien, creo que la carrera me ha obligado a saberme adaptar. Pero sí, o sea, no soy una persona que soy seria en trato bueno, Sí. tú lo sabes, o sea, cuando me conociste no era la más holgoriosa. No, su Pero- cara era como de, Exacto. Hola. No, mucha gente hasta me dice, pareces mamona, ¿no? O sea, como. a ver. Pero no es que yo sea en ese No, no mood. eres creo payasa. que más bien es como me cuesta trabajo abrirme y a lo mejor pues una cosa muy extraña. Hoy tengo una agencia de relaciones públicas, pero Sí, o sea, o sea, sí es bien chistoso, si lo queremos decir de alguna manera, porque creo que a lo largo de tu adolescencia, a lo que hoy eres, yo creo que tuviste que pasar por muchos procesos para que el carácter fuera forjado, para que tu yo fuera saliendo, para que la confianza fuera reforzada, pero ¿qué sientes que fue lo que más te ayudó para poder dar la pauta e ir avanzando? La realidad es que yo conozco gente
que nunca pasa de ahí. Híjole, mira, yo te podría decir, soy una persona que todos los días trabajo en mi amor propio. Todos los días. O sea, yo ¿Cómo? todos los días me levanto y yo creo que me digo a mí misma, yo creo que a mí lo que me pasa mucho es que a veces no me creo capaz de muchas cosas que he logrado, ¿no? O sea, como que vivo en un mood de tengo tan los pies en la tierra porque creo que sí es algo que me caracteriza, que de repente creerme que he logrado cosas me cuesta. No sé si es por la educación, no sé si es por lo que sufrí en la secundaria, no sé, o sea, O un poquito de todo. un poquito de todo, pero creo que sí lo tengo que decir y siempre lo he dicho, creo que el yo haber trabajado en una empresa como Televisa, sí o sí, me forjó mi carácter, porque ahí no había manera que yo fuera tímida. O sea, es muy complicado porque es una empresa donde tú tienes que aprender a resolver, nadie te enseña. Pero ya en laborando. Pero ¿cuántos años te aventaste de carrera? Fueron 4 años y medio. Los 4 años de proceso de estudio, ¿cuántas veces tuviste que luchar en tu cabeza con, será mi carrera? No porque no la amaras o no porque no quisieras, sino porque por todas esas miedos o inseguridades que había en ti ¿y podré hacer algo en esta Pues carrera? no sé si, te digo, yo desde que empezó la carrera, yo era tímida. O sea, yo nunca he sido una persona que tenga muchísimos amigos. Digo, ya a mis casi 40 años, creo que difícilmente conozco a alguien que a los 40 años te diga, tengo un buen de amigos. Eso no existe. Vas segmentando y vas segmentando. Sí. Pero creo que a mí algo que sí te podría decir fue, no sé, o sea, no sé si la misma carrera. La verdad sí quiero decirlo, mi maestra Betty, que en 5º semestre, pero estamos hablando que 5º semestre era ya pues casi 2 años y medio de carrera, aprox. Me ayudó mucho. O sea, fue de estas maestras como que confiaban tanto en ti, veían un potencial. Siempre alguien marca, ¿no? En tu desarrollo. Yo necesitaba que alguien externo a mi familia me dijera que era buena. Porque pues tus papás siempre van a ser, o sea, la opinión de tus papás, por más objetiva que quieras que sea, no va a ser la más objetiva, sinceramente. O sea, digo, por algo cuando entras a un trabajo siempre te dicen no cartas de recomendación de familiares, porque pues, el familiar se va a explayar, ¿no? Entonces, creo que sí te podría decir que eso me ayudó mucho. O sea, creo que el que una maestra como Betty me dijera, veo mucho potencial, veo talento en ti, sobre todo por la literal la telenovela que armé porque era o sea, suena muy metafóricamente, pero sí fue así. O sea, ella se sorprendió y me dijo, tú tienes una manera muy disruptiva de querer hacer televisión y está increíble, ¿no? Porque era una telenovela muy loca, donde la protagonista se enamoraba de su violador sin saber que era su violador. Y entonces me decía así como... Con razón quería psicología. Pero me decía así como, ¿cómo? Y yo, no, pues ella se viene, o sea... No, y ahora vemos ese tipo de historias, porque ya las hay ahí sí. en alguna serie o algo. Ya, sí, y no, pero estoy hablando de hace de más de 20 años, ¿no? Sí. Y ella me decía, sí veo como esta puede ser algo muy disruptivo para ti, algo que sea muy bueno para ti. Y yo creo que sí necesitaba que alguien externo a mi familia me dijera, porque pues mi mamá siempre me decía, eres una mariposa queriendo florecer o en su capullo, lo que te dicen, ¿no? Pero yo siempre decía, es que me lo dice mi mamá, no porque no validara lo que ella me decía, pero al final que el amor la llevaba exacto, ¿no? Y creo que a mí eso me costó mucho trabajo. O sea, te estoy hablando que, o sea, por ejemplo, regresando un poco al amor propio, ¿no? Yo en la secundaria fui muy bulleada, la pasé muy mal. Fue un momento muy feo en mi vida que sí también hoy lo veo y creo que me hizo crecer. Pero, por ejemplo, cuando yo me cambié de escuela, estudié en el Sagrado Corazón y ahí mucha gente decía, ¿cómo? ¿Católica la escuela? No, la escuela lo que menos tenía era, o sea, digo, sí tenía el tema de ser católica porque pues es, ¿no? Pero no era como este mood del católico de que la monja te da clases, no. Y algo que a mí me impactó de esta escuela es que a mí me aceptaron por mi personalidad, no por mis calificaciones, porque yo no tenía las mejores calificaciones, la verdad. ¿Cómo por tu personalidad? Cuando yo hice examen para el Sagrado, en lo académico no salí muy alta, porque lo tengo que decir, o sea, a mí ya hoy no me da pena decirlo, nunca fui la mejor estudiante,
Nunca en la secundaria agregamos que fui bulleada y no era muy buena, entonces mi promedio, pues no era. O sea, mi mamá decía, ¿quién te va a aceptar con ese promedio? O sea, yo tenía 6.5, 6.8 de promedio. O sea, y entonces, pues bueno, se intentó. Yo decía, yo ya no puedo estar en esta escuela, o sea, en la que yo estaba. Yo ya no puedo estar aquí. Y entonces, mi mamá dice, bueno, a ver, vamos a intentarnos. Y hice varias, no me aceptaron. Y en la única que me aceptaron, no por mi examen académico, porque mi examen académico no fue bueno, pero mi examen psicológico fue muy alto. Wow. Y eso, cuando mi mamá llegó y le dieron la notificación de, vamos a aceptar a Jimena en esta escuela, sí, sus notas no son las mejores, pero en esta escuela no buscamos dieces. Probablemente estabas mal enfocada justamente por toda la agresión que sentías. Y yo creo que eso también digo, no soy psicóloga, me imagino que en el examen psicológico también salió algo así. Y a lo que a mi mamá le dijeron es, el sagrado necesita una niña como Jimena. Y creo que ahí fue lo que me hizo sentir que pertenecía. Diferente. Creo que a mí lo que siempre me faltó es sentir que pertenecía a algún grupo. Bueno, eso es algo parte de todos. Muy o sea, nunca fui la popular, nunca fui... La realidad es que como humanos necesitamos pertenecer. Exacto. Muy poca gente lo reconoce, otros estamos totalmente conscientes de, y es parte de la mercadotecnia y de los grupos y nichos, del target, de los segmentos y todo, ¿no? Pero y ahora ya es algo que cuidan muchísimo sí. En mis épocas. Pero de manera emocional es un tema complicado. Sí, muy, muy. Porque afecta pues muchísimo. Por eso a mí siempre bueno, o cuando tuve la oportunidad de conocer esta parte tuya y convivir contigo de otra manera, ¿no? Me impacta mucho como, no sé si tu tenacidad, no sé si la gente que te rodea, no sé si pues sí, la necesidad de crecer y Ahora, no por el ejemplo, coraje. eso que dices de la tenacidad, yo me di cuenta que era tenaz, sí, por ahí de primaria, por ejemplo, pero a lo mejor no lo había como enfocado bien. Y te digo por qué me di cuenta, porque, te digo, yo nunca fui buena en la escuela, nunca. Sí. Y un día mi papá... Ojo, es para que vean que, o sea, sí échenle ganas a la sí, no estoy diciendo, no estudia. pero una calificación no define el futuro de la número, gente, y eso es real. Es real. Y una vez mi papá me dijo, mi papá había pagado un camp, ¿no? Que eran cuando estaban muy de moda los camps en Estados Unidos. Y mi papá me dijo, la única manera que tú te vayas a ese camp es que tú me saques, me lo dijo en sexto de primaria, si no se me olvida, porque era un camp y un viaje a Nueva York con mis abuelos paternos. Y mi papá me lo tenía medio restringido porque pues dijo, o sea, mi papá siempre fue una persona que yo creo que siempre me ha visto un potencial. No porque mi mamá no lo haya visto, ¿no? Pero yo creo que mi papá en su mente, que aparte es una persona que yo admiro profundamente, porque yo a mi papá nunca lo escuché decir no puedo, y que yo creo que es algo que yo nací que te marcó con eso. Y un día me dice mi papá, ¿tú qué te quieres ir a Nueva York y a tu camp? Sí. Necesito que me saques mínimo, Jimé, te estoy pidiendo un 8.5 de promedio. Por favor. Y yo ¿Te alentó? Me alentó, porque evidentemente, o sea, tampoco quiero decir que 8.5 es un premio, ¿no? Pero a lo mejor por esta manera que él veía en mí de... Como de sí puedes. Ajá, sí puedes. Y cuando llegaron las calificaciones, 8.7. Entonces ya ahí mi papá dijo, esta niña falta que se la crea. Creo que siempre ha sido muy mi tema, el que me digan, créetela, se puede, ¿no? ¿Quién te hizo que te la creyera? Pues yo creo que mucho, sí, mi papá en ese tiempo, pero yo creo que luego, pues la vida solita, o sea, yo la verdad, a base de mucho fregadazo, como te decía antes, ¿no? El tema para mí de no tener novio, pues sí te pegan en la autoestima, porque pues tú ves que todas tus compañeras tienen novio y andan de arriba. Si supieran de lo que se evita. Luego ya digo, no, gracias. Pero bueno, te estoy hablando de cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Sí. O sea, yo veo mis videos de 15 años y digo, neta que yo me vestía así. Pero todos, sí, o sea, no me sentía bonita, no tenía una buena autoestima, no tenía amigos hombres, o sea, yo estaba en una escuela mixta, ya luego me fue sagrado, pero estaba donde se llevaban niños con niñas, yo no me podía llevar con niños porque era una niña muy ermitaña, o sea, siempre fui una niña
que yo creo que también esa sobreprotección me afectó, pero creo que también yo luego malamente como que justificaba, es que como me sobreprotegen y creo que eso es algo que está pésimamente de la gente, estar como justificando las cosas que te suceden porque tus papás Cuando cuesta trabajo reconocer que uno no ha Exacto. trabajado en esa área, ¿no? Exacto. La verdad es que es esa Y parte. creo que así, o sea, soy una persona que la verdad nunca, nunca, nunca se da por vencida. O sea, tengo un chip que no sé si eso me lo dio mi papá. Soy muy persistente, sumamente persistente. O sea, soy una mujer que sí tengo esta frase de resistir, no, nunca desistir y siempre persistir, algo así, ¿no? Es como esta, y es algo que yo creo que a mí me caracteriza, pero el amor propio no es de una noche a la mañana, o sea, sí es algo que yo he venido trabajando, justo ¿Cómo? O sea, ¿quién te orientó? Porque la falta de amor propio se da en todas las clases sociales, se da en diferentes épocas sin importar aún incluso el avance tecnológico, el avance de conocimiento. La realidad es que la falta de amor o la baja autoestima es algo que se vive día a día. Y en cualquier momento te lo pueden bajar el amor propio, ¿es? Claro, pero desgraciadamente no toda la gente está orientada a la conciencia de que puedes trabajarlo, de que alguien te puede ayudar y de que hay una manera de sobrepasar esta parte. ¿A ti cómo fue esa parte? ¿Quién llegó y te dijo, o cómo supiste, una amiga? Es que lo que no te sé. digo que yo fue como poco a poco y como piramidal, digámoslo así, porque pues en la secundaria, creo que algo que a mí me ayudó mucho fue, por ejemplo, el tema del sagrado. Cuando a mi mamá le dan y le dicen, vamos a aceptar a su hija porque el sagrado necesita a su hija, no su hija al sagrado. O sea, fue como la escuela te necesita a ti. Tú eres más de un número, ¿no? No, tú no eres un 6, no eres un 7, no eres un 5, no eres un 10. Eres un ser. La importancia de dirigirte a tu cliente. Exacto. Porque eso, o sea, si lo vemos de manera fría, eso era. Exacto. Era un servicio cliente. Y cuando tenemos el amor, la pasión, la dedicación por cómo nos dirigimos a lo que estamos haciendo y lo que ofrecemos al que está del otro lado, la realidad es que lo haces con amor. Digo, hoy no puedes sé, provocar eso. Hoy no sé si fue cierto o no, o sea, a lo mejor la cuestión psicológica, no lo sé, pero creo que la manera en cómo me llegaron fue como hacerme ver que no nada más mis papás me decían, eres una fregona, ¿no? Mi mamá siempre me decía, tú no te lo estás creyendo. Eres una persona que no te crees lo capaz que eres. Mi papá, pero yo siempre decía, son mis papás. O sea, ¿Qué me pueden decir? Sí, ¿qué me pueden decir? ¿No? Pero yo creo que a mí empezar a trabajar en mi amor propio, sin duda, creo que fue esa aceptación que me dieron en la escuela. Y luego, la verdad, creo que mi necedad de estudiar comunicación. O sea, mi mamá no quería que estudiara comunicación, no quería que estudiara donde estudié. O sea, yo estudié en la Universidad Intercontinental, que aparte me parece una gran universidad. Hoy no sé cómo esté, pero mi generación de la universidad, prácticamente todos tienen buenos trabajos o son emprendedores o trabajan en... No estoy diciendo que eso sea cosa de la universidad. Evidentemente, justo pero lo que sí decíamos. Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. La educación. Pero mi mamá quería que me aceptara en otra escuela. Y me dijo, ya vas a estudiar algo que no me gusta, porque tenían esta idea de que hay mucha droga. Sí, pero hay en todos lados droga. Eso no es... Filosofía. ¿no? Y no le encantaba, ¿no? Hoy por hoy yo creo que saben que las decisiones que tomé son las correctas. Y me aferré. O sea, creo que yo también encontré un refugio en mi carrera porque yo no fui buena estudiante en prepa y en la secundaria. Tampoco fui la mejor en la universidad, pero mi promedio era de 8.7 para arriba. Yo era muy matada. O sea, yo en la universidad sí era muy matada. O sea, y nunca fui de 10. O sea, nunca fui la alumna brillante que salió con mención honorífica. Nunca fui así, pero era muy matada. Y creo que desde ahí yo empecé a ver que creo que una de las grandes cualidades que yo tenía era mi disciplina. O sea, creo que esa disciplina de siempre... ¿Quién te enseñó a hacer disciplina? Hijo, ahí sí yo creo que se lo debo mucho a mi mamá. Mi mamá es la disciplina vestida con falda y... O sea, mi mamá es una mujer sumamente... Es que eso es de educación, definitivamente. Porque ahí sí mi papá, ¿no? O sea, mi papá es una persona muy positiva, pero es una persona que deja llevar mucho por la...
Y disciplina no nada más me refiero a ir a hacer ejercicio, ¿no? O sea, la disciplina son muchas cosas, es la mentalidad, es trabajar todos los días por sentirte tú, La constancia. la A lo que constancia. O al- sea, yo quieres en la lograr. universidad literal era una matada. O sea, hubo un semestre que yo metí como 12 materias y yo estaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, a veces hasta las 10 en la escuela. Y era así, y era matado, o sea, era literal, o sea, ¿En qué momento o en qué etapa de tu vida sientes que desafanaste de esta personalidad del no puedo, del no soy capaz? pues ahí sí yo creo que fue el momento que cuando yo entro a trabajar, que aparte ni siquiera cobré, eso sí es importante que lo sepan, cuando yo empiezo a hacer mis prácticas profesionales en Televisa, después de esto que te conté de que O quería, sea, fue ¿no? de, pues, prácticas, ¿no? Ajá, prácticas, Sin pero pagar. yo nunca se me va a olvidar que yo llegué directamente a la oficina del señor Salvador Mejía, que es un productor bastante famoso, Chava y Mejía. Chava Mejía, Yo no sé mucho, pero que es él muy tiene una sonado el novela al nombre. aire, Vivir de Amor. Y me acuerdo perfecto cuando yo llegué ahí nunca se me olvidó. Me acuerdo que yo veía su oficina enorme, que seguramente hoy la veo y pues, es una oficina como este tamaño, ¿no? Pero yo la veía enorme y me decía, a ver, ¿tú a qué vienes aquí? ¿A hacerte amigo de los artistas? Pero sin conocerme ni nada. Y yo, no, señor, aquí vienes a aprender. No te quiero verte ambulando con los artistas ni pidiéndoles en ese tiempo autógrafos, fotos, ¿no? Porque aquí vienes a trabajar. Sí. Y yo me empecé a meter, porque a mí la producción es algo que me apasiona. Entonces yo me empecé a meter, empecé a ver, o sea, a mí algo que me impactaba era, y eso cualquier persona que llega a Televisa, no hay manera que no te lo diga. O sea, la persona que te llega a Televisa y te dice que no sintió eso, te miente. Sí te abrumas. O sea, sí es una empresa, porque es como un mundo paralelo el que tú vives. O sea, tú sabes que afuera de esas cuatro paredes hay una vida afuera, pero ahí, o sea, para mí fue impactante llegar al Foro 1, nunca se me va a olvidar, y ver cómo Edith González, que en paz descanse, se llevaba de piquete de ombligo con el de al audio. Y era así, ¿cómo? O sea, la actriz, como que me di cuenta que no había cosa extraña, no había un tema de cuestión social, y Sino que creo que a todos mí eran. eso me empezó a ayudar a darme cuenta que yo podía pertenecer a una empresa sin la necesidad de ser la artista. No sé si me explico. Y también algo que sin duda, por eso siempre, y tú lo has visto aquí con trasfondo a la gente que viene de producción, te dicen que es una escuelota, Sí. porque sí, sí lo es. O sea, ahí no hay manera que tú les digas, no sé, no puedo. O sea, hay hasta un lema que te dicen, si el productor te habla mañana y te pide un elefante rosa con orejas brillantes, ¿Qué ha sido lo más o qué fue lo más emocionante o apasionante de trabajar ahí? todo. Yo creo que eh, O sea, ¿qué fue lo que o sea, independientemente de cuando llegaste y obviamente para ti fue como, wow, ¿no? sí, te abruma. Eh, ¿Qué fue lo que tuviste que hacer, el momento que viviste que detonó el decir, sí quiero esto? O sea, esto es mi top. Yo creo que darme cuenta que todo lo que había yo aprendido en la escuela no es que fuera malo, pero que yo tenía mucho más por aprender. O sea, todos los días se aprendía algo. O sea, es una escuelota en el sentido de que todos los días aprendes algo nuevo. Y eso es muy difícil encontrarlo en un trabajo, porque casi siempre los trabajos son rutinarios, ¿no? Yo te podría decir que sí creo que Televisa es una escuelota en ese sentido, porque aparte nadie te enseña. O sea, tú no vas a tener a alguien pegado a ti que te diga, oye, Ari, mira, para llevar continuidad en un... No. O sea, tienes que pegar a la persona y cada persona tiene su estilo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo justo con Salvador Mejía estábamos en una novela que nadie vio, se llamaba Mundo de Fieras. Y había un chavo que estaba asistiendo a actores con la que en ese tiempo era jefa de producción, que era una maldita, porque sí lo era, no sé si siga trabajando ahí, pero de repente yo veía ahí, Jorge, tráeme a Edith González, y era así de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que? Entonces yo me empecé a pegar a él y entonces yo veía que él literal iba, le tocaba al actor y salía el actor y decía, ay, ¿a poco eso hay en producción? ¿No? Porque como tú te imaginas otras cosas, empecé a darme cuenta que las novelas no se grababan secuenciales cuando yo tenía esa idea. O sea, empecé a ver muchísimas cosas del mundo apasionante que es la televisión.
pero creo que sí podría decir que es una empresa que me marcó en todos los sentidos porque yo aprendí regándola. Es que yo O creo que así sea, se aprende. Al final de cuentas, pero no era así como, ya la regas. No, era, eres una, ¿no? O sea, y sí, sabes que justamente ayer, tocando ese tema, hablando con una amiga, la generación actual, y no quisiera, valga la redundancia, generalizar tanto, porque yo creo que todavía hay allá afuera gente que quiere pagar un precio por crecer y por aprender. Pues digo, y tampoco es que se les trate mal y los jefes tengan que ser malos, pero creo que hay mucha gente de la generación actual que no está dispuesta a pasar por ese tipo de cosas, y he ahí porque no quieren, no, me gritó, me dijo, me faltó al respeto, y se van, y dejan pasar esa temporada donde pueden y aprender mucho. maduras. Yo creo Sí, que es un momento de madurez, es un momento de darte cuenta que también eres muy capaz. Creo que a mí a la mala podría decirte que es la empresa que me enseñó a darme cuenta que yo podía lograr cosas grandes. O sea, y lo digo a la mala porque tampoco creo que haya sido la intención de Televisa decir, Jimena, tú, para que no, por supuesto que no. bueno, O sea, me refiero a la mala de las veces que la regué sí, de los y que regaños, yo de también me di cuenta, justo lo que me decías, ¿no? De esto del amor propio, que yo tenía un talento especial para tratar con un talento artístico. Porque yo siempre he pensado que la gente que trabaja todo es talentosa, todos son artistas, pero me refiero al talento artístico de los que están enfrente de la pantalla. ujú. Tenía una manera muy sutil de llegar con ellos. No sé, o sea, sí Es necesitas, que tiene su chiste, sí ¿no? O tiene sea, su chiste. yo ahora No que he estado cualquiera, acá en no cualquiera. trasfondo, la realidad es que justo lo que te escucho ahorita es lo que yo he ido aprendiendo aquí, ¿no? Como, no sé, normalmente nosotros sabemos hay camarógrafos, hay el de Director. luces, director, como lo más escuchado, pero de repente el de utilería, ¿Y qué es eso? el de, no sé, he escuchado últimamente tantos puestos y yo, ¿y tú qué haces ahí? Y verdaderamente cada área es tan necesaria y cada área tiene su chiste que dices, qué padre, porque es muchísimo más profundo de lo que podemos ver en una pantalla, ¿no? Y nos engancha en una historia. Pero la realidad es que es un mundo muy, muy padre. O sea, es un mundo, Es un mundo muy apasionante, es un mundo muy pero el adictivo. artista es peculiar en el trato. Sí. Aunque son diferentes, hay No, o sea, quien, no quiero decir que todos, pero sí creo que necesitas un talento especial. Ahora que mis papás también me han hecho el favor de ver los capítulos de trasfondo una semana antes de que salgan, porque son los primeros en verlos. Sí, cualquier spoileo, contacten a los papás de. sí, mi mamá me decía, yo no podría hacer lo que tú haces. Luego uno dice porque no tiene la necesidad, pero entiendo en el concepto en el que lo dice. Bueno, es que también no todos nacimos para todo. Exacto, y me dice, no, o sea, me dice, o sea, me acuerdo perfecto cuando yo trabajaba en producción, había un restaurante muy cerca de Televisa que yo siempre decía, ¿por qué la gente se va a Puerta 2 a ver a los artistas? Hay un restaurante que se llama Villa Violeta, que está literal pasando ahí sobre periférico, ahí ves a todos los artistas. Y era muy, muy famoso. Ese restaurante, hasta donde sé, creo que hoy sigue en un kiosquito adentro o sea, ya no existe, pero en su momento sí existía y yo me llevaba a mi mamá. Me acuerdo perfecto. Me llevaba a mi mamá y mi mamá, bueno, llegaba, y porque literal, ahí era Televisa, o sea, veías a todos los artistas de todos los programas y todo el mundo se me acercaba a Jime. Y creo que a mí eso me empezó a dar seguridad. O sea, creo que fue como esta manera de decir, pues eres buena en esto. Y de que pertenecías, ¿no? También. No, y que, Jime, ¿cómo estás? Y creo que ahora me ha dado también más seguridad que he buscado a gente aquí de trasfondo, tanto artistas como gente de producción, y me tienen en un buen recuerdo cuando yo salí hace Sí, me consta. 15 años, o Yo sea, que estoy acá atrás, no, o sea, sí es como, con wow, gusto. Ujú. no, o sea, dices, pues creo que no lo hice tan mal, ¿no? O sea, Yo creo que de las cosas más padres de una persona son esas, que haya sido, no quiero decir que seas tan buena, ¿no? Sino que seas recordada. tan, no, tal vez única, tan eh, trascendental
si lo quieres ver así. Pues no sé si trascendental. Digo, hay de niveles, Sí, ¿no? sí. Desde 1800. No, pero sí es padre que la gente tenga una marca tuya. Eso es difícil. La verdad es que no es, digo, también puede tener una marca tuya horrible, ¿no? Sí, no, Decir, "Ay, qué pero feo", que... ¿no? Y mucho creo... Pero yo creo que es algo padrísimo que puedas dejar Por- algo en alguien Porque de esa también hay manera. que decirlo, Ari, o sea, hay artistas con los que han estado aquí que son la mayoría que yo conocía, ¿no? A un Fede Ayos, a una Jessica Díaz, a una Mar Contreras, que hoy es una gran amiga. Esa sí es amiga, para que veas, porque luego no, sí es una gran amiga, o sea, de conocer a su familia, a la misma Susi González, que son de verdad gente que yo aprecio, que yo quiero. Julio Vallado, que también vino, o sea, ¿no? O sea, como los que han estado. Pero también he tenido la dicha y la fortuna de que el mismo trasfondo me ha llevado a conocer a otros artistas que no conocía, ¿no? Empezando por Carla Esquivel, ¿no? Que saben mucho la historia de cómo fue y lo padre que conecté con ella y que a la fecha es una niña que yo le guardo muchísimo cariño, mucho respeto y sobre todo admiración porque me parece una estupenda actriz. Carlos Speitzer, Claudia Troyo, o sea, son personas que yo no conocía, que yo que sí, mucho se dio gracias a Alan que estuvo aquí, Bueno, ¿no? este es en el mundo de Televisa y de lo que te ha dado y que hoy pues se refleja en el mismo trasfondo. Pero esta parte tuya pambolera y esa afición y pasión, que es algo que Jimena y yo no compartimos. Yo no soy nada pambolera, o sea, la verdad es que no es algo que me llame la atención. Y cuando conozco a Jimena, el Chivas y entonces no sé qué. Y aparte a todo le sabes y yo, y el técnico y yo, órale. Porque estuvo en sí, Jim, no, qué padre. Pero ¿de dónde viene? Bueno, creo que de tu papá ahorita Sí. antes de hacer, pero la pasión, porque yo creo que te puede gustar algo porque tu papá es fan y creces con eso y dices, ay, no, sí me gusta el fútbol porque pero la pasión que comparten, o sea, ¿de dónde nace esa parte? Fíjate que es algo chistoso que justamente también me ha dado trasfondo, que la gente que me sigue en redes sociales, que me ha seguido a través o a raíz desde actores y gente que se ha unido a mi red, me dicen que algo que me caracteriza, eso me lo dijo, no sé si voy a spoilear porque no me acuerdo en qué momento va a ser este programa, pero Lalo Palacios, que no me acuerdo si está, pero si no ahí le hacen cute, le bajan. Pero él me dijo, a mí algo que me gusta mucho de seguirte a ti es que eres una mujer muy apasionada. Y yo creo que eso hace que otras figuras públicas te sigan, que hoy es muy difícil, justo por lo que decías de la generación actual, encontrar a gente apasionada. A mí la pasión me nace en el mundial. Yo nací en el 84, en 1986, que fue el mundial en México, México 1986. Mi papá me dijo que yo al año y 8 meses, ¿no? Porque yo cumplo en octubre, el mundial en México fue en junio, julio, me sentó en sus piernas y dice mi papá, y tú te quedabas viendo la tele y te reías viendo el fútbol. Y te estoy hablando del mundial del 86. Después vino el mundial del 90, que ahí México no estuve. Luego vino el del 94. Yo en el 94 tenía 10 años. Yo me sabía la alineación de México del 1 o sea, de titular y con algunos suplentes. Entonces mi papá así de, ¿Por? ¿cómo? O sea, pero aparte tienes 10 años, niña, menos 9 años. Y a la fecha me la sé. O sea, la tengo aquí. Aparte cabe mencionar que jugaste mucho tiempo. Jugué fútbol. Pero sí esa pasión me nace de mi papá es una persona que también es muy apasionada, así como lo ves, tú que lo conoces, Yo soy fan de su papá. es una persona que es muy apasionada, o sea, es una persona que y le encanta el deporte. O sea, mi papá creo que los únicos deportes que no ve es básquet y golf, pero ve automovilismo, ve americano, ve base, ve soccer, ve tenis, o sea, ve todos los deportes habidos y por haber, o sea, pagan creo que más caro de Total Play, ¿sabes? Con el de deportes. Y es una persona muy, muy apasionada y que aparte siempre apostamos o nos retamos, ¿no? Y podría decirte que a lo mejor también es algo que me gusta porque es como mi momento con mi papá. No sé si me explico. O sea,
Yo tengo una gran relación con mi mamá, es como mi mejor amiga, pero sí es ese momento especial de mi papá y mío en fin de semana, de sentarnos a ver un partido de México o de las Chivas, es como mi momento con mi papá, ¿no? No sé si me explico y yo creo que eso me hace tener aún así más pasión. Y yo Algo más creo, entrañable todavía, ¿no? y sí creo también porque mi hermano no es nada futbolero, a mi hermano no le gustan los deportes. Entonces como que para mi papá soy la niña de la casa porque pues es como mi hija la apasionada, ¿no? O sea, mi hermano jugó en Pumitas y yo iba a los partidos de Pumitas y yo le gritaba a mi hermano, o sea, yo era o sea, yo lo he dicho, o sea, si antes hubiera habido fútbol femenil como ahora lo hay, a lo mejor sí hubiera intentado entrar a un equipo de fútbol. Y así como eres de aferrada, no dudo que ya estuviéramos ahí en la cancha y ahora es un Sí, proyecto o por sea, ahí. sí es algo que me encanta. Pero bueno, viene Televisa, está esta parte de la pasión por el fútbol. eh, y cómo despegas después de Televisa. ¿Cuántos años estuviste ahí? Estuve casi 15 años. Casi 15 años. Después de casi 15 años de preparación, de experiencia en medio, ¿cómo decides volar a otra cosa? Porque ahora que ha venido mucho invitado, ellos nos dicen que llevan toda la vida ahí. ¿En qué momento tú dices, pues es tiempo de volar y es tiempo de irnos a otro tema y entonces arrancas el vuelo Cuando hubo un momento, de hecho estuve yo en producción en Televisa 15 años, bueno, un buen rato, como 13 años, y luego estuve 2 años en el CEA, en la escuela no estudiando, o sea, en la parte de producción, porque eso también, mucha gente no sabe, el CEA tiene su área de producción. Y yo estuve en el área de producción del CEA, donde ahí también pude conocer como la sensibilidad de los chavos del CEA, de ese sueño, ¿no? Y que hoy veo a un Fede Ayos, que lo tuve en el CEA y lo veo y digo, wow, ¿no? Qué padre que esté tan exitoso una Jessica Díaz, ¿no? Y yo decía, aquí ya no voy a crecer. O sea, ya no veía yo por dónde crecer. Me salí de Televisa y me costó trabajo, la verdad, encontrar un trabajo en el que yo me estabilizara. Mi trabajo más estable fue Televisa. Estuve en casas productoras, estuve en un lugar de foros, de renta de foros. ¿En qué trabajo encontraste nuevamente tu estabilidad? Pues hasta que llegué y no puedo decir una estabilidad profesional, más bien encontré una estabilidad emocional de qué es lo que me apasionaba cuando llegué a trabajar en una empresa que se llama Mala Mujer con Paula Cuellar, que es una agencia de relaciones públicas, pero literal relaciones públicas. No hacían otra cosa que pura relación pública. La relación pública es eventos, contacto con medios de comunicación, marketing, influencer marketing. O sea, no hay nada de redes sociales, era puro. Entonces yo dije, esto es lo que me gusta porque es mi pasión del entretenimiento y que puedo seguir en contacto, que siempre lo he dicho, trabajar con artistas me fascina. O sea, para mí es de mis grandes pasiones trabajar con actores. Y ahora puedo mezclarlo con la relación pública, que tal como lo dices, al ser yo tímida, pero ya a mí ya se me había quitado la timidez en Televisa, ya ya estabas en la otro rompí mood. toda la timidez del mundo, porque sí me ayudó a eso. Y entonces yo al salirme con Mala Mujer, me di cuenta y exploré cosas, ¿no? Porque como te digo, era una empresa, una agencia de relaciones públicas, o sea, no era marketing digital, no era influencer marketing, no era redes sociales, Yo quiero puramente de relaciones que públicas. nos cuentes algo que no quiero dejar pasar en este programa. Un poquito de ese proceso que viviste en Mala Mujer, pero también te dedicabas a otra cosa. Sí, cuando yo en el 2020 me quedo sin trabajo, o sea, recortan personal Mala Mujer y yo por ser la más nueva, pues era la que más convenía correr por tema presupuestal. Y estamos hablando del 2020, tema pandemia. Y pues yo me fui a vivir sola en el 2018. Yo necesitaba sacar dinero. O sea, hay mucha gente que me decía, regrésate a tu casa, amigas, ¿no? Ahí se te sube el ego y por eso, no tiene nada que ver lo del ego. O sea, lo que es no saber, ¿no? Ay, saludos a ellos, por cierto. O sea, cosas muy estúpidas que de repente decían, pero yo decía, tengo que sacar dinero. Y aunque no lo crean, y creo que eso me volvió mi momento más humilde, fui Uber durante un rato. Fue un trabajo muy fuerte.
Ahí me di cuenta de muchas cosas, de una necesidad que había de trabajo enorme, porque ahí literal es, no salgo, no hago dinero. O sea, no es lo mismo que estar en un trabajo donde estás contratado Para y la te enfermas. quincena, Y te claro. enfermas, pues tú sabes que justificas, pero tú sabes que tu quincena te va a llegar Sí. completita. Siendo Uber, no. Y fue, híjole, de las experiencias más difíciles, más complicadas. Te das cuenta realmente cómo es el ser humano. Me daba cuenta de lo polifacética que es la Ciudad de México, que te puedes estar en un lugar, ¿no? De mucha, una alta sociedad, un lugar fifí, como te puedes ir a un lugar que, ¿no? Que apenas si la gente tiene para pagarte y te paga con los pesitos. Evidentemente mi coche sufrió todos los daños del mundo, o sea, la padecí, la verdad sí fue, pero creo que eso me fortaleció, justo hablando del amor propio. Creo que ahí yo también me di cuenta de lo que yo era capaz. Y creo que es algo que tú también siempre me has dicho. O sea, creo que de repente uno es muy mental. O sea, es algo bien chistoso, pero tú dices, no voy a salir, no voy a salir. Y yo, que ya que pago sueldos, sí sales, ¿no? Pero es como, Yo soy su Pepe Grillo en la empresa. Siempre, sí pero puedes. sí. Pero es que sí puedes. Dame dinero. Dame dinero que yo me encargo Pero de es pagos y eso, o sea, demás. creo que fui Uber y fue algo fuerte. O sea, sí podría decirte que fue de las épocas más complicadas de mi vida, que evidentemente no quisiera regresar a ellas por eso. Y otro paso, porque, fuiste un tiempo Uber y pasaste de una vida totalmente no porque sea malo, ¿no? No queremos decir, ay, los que son Uber son malos o quien se dedica. No. A lo que Es un voy es que trabajo súper honrado sí, y claro. honesto y A lo que vamos más bien es que venías de un mundo totalmente diferente y de repente, pues se viene este bache, por así pues decirlo. sí, un declive y que era de yo decir, no, me voy a ir a vivir a casa de mis papás. Sí, no retornar, ¿no? A las decisiones Porque para ya mí era tomadas. retornar, porque para mí implicaba ya me gustó tanto el hacer lo que a mí se me pega la gana, que no quiero regresar a que me digan lo que tengo que hacer. Y aparte, pues ya tenía más de 35 años, o sea, también la situación Fíjate, era de, más de 35 años, viniendo de un mundo totalmente diferente antes de aventarte a ser independiente. ¿Cómo sales de este bache? O sea, ¿cómo te vuelves a agarrar fuerza, confianza y porque yo demás soy bien pinche aventada. para decir, tengo que, porque ¿cómo nace Aika? Aika nace justo cuando está el 2020 y pues evidentemente Uber no le fue muy bien, ¿no? Y en estos momentos empecé a decir, bueno, a ver, conseguir ahorita trabajo está cañón. Ya de por sí, como siempre digo, si vas a vivir jodido, por lo menos que sea para ti mismo y no para trabajar a alguien más, ¿no? Siempre lo he dicho así. Y fue que empecé a crearme esta idea. En algún momento la abrí con una ex socia. No me fue muy bien, que digamos. No porque ella sea una mala persona, creo que ella no estaba en el momento de madurez más indicado Óptimo. para emprender, ¿no? Y porque siempre he pensado que emprender no es para todos, ¿eh? O sea, y eso no te hace, Perdón. y eso no te hace, ¿cómo se llama? Mala persona ni mal empleado. O sea, creo que el emprender no es para todos, porque no es nada más ser jefe. Implica demasiadas cosas que uno no ve, pero sí podría decirte que fue la mejor decisión que pude tomar. O sea, a la fecha te puedo decir que Aika no arranca siendo Aika. no, Aika arranca siendo otra empresa que se llamaba Pink Dolphin. Con esta socia, cuando yo me desentiendo de esta socia, que duramos 9 meses aproximadamente, Un embarazo. dije, tengo que hacer limpia. La empresa estaba en números rojos, o sea, no fue sencillo. Y una persona que tú también conoces muy bien, que son de las pocas cosas buenas que me dejaron, pocas cosas, si no es que lo único bueno que me dejaron, me dijeron, ¿cómo le quieres poner a tu empresa? Ponle algo que te represente. Algo que quieras mucho. Y yo puse, no, de fútbol, ¿no? Pues dije, no, ni modo que ponga Chivas RP, ¿no? Qué miedo, si hubiera sido. No, y entonces de repente volteó y él me dice, ¿cómo se llama tu perra? Ah, pues Aika. Me dice, ay, pues suena padre. Y él fue el de la idea, y aquí lo digo, con todo y que después nos fue muy mal, y eso sí se los tengo que aplaudir y agradecer.
Y gracias a eso nace Aika y creo que fue lo mejor que puede ser. De hecho, creo que te lo he dicho a ti, que el día, espero falte mucho para eso, que si un día yo me muero, Me quedo yo no, con Aika. no, pero Aika y yo siempre he somos muy dicho grandes que amigas. o sea, que es algo que quien El se lo nombre. vaya a quedar, Ujú. tiene que ser vitalicio. O sea, no El se puede nombre como mover. tal, como empresa, ¿no? Ajá, Aika RP y más, así se tiene que quedar. Así yo tenga otro perro, lo que sea, porque lo que significa Aika mi vida, o sea, mi perra en mi vida va mucho más allá de ser un simple perro, ¿no? Es mi compañía, es la que me contuvo, o sea, prácticamente Aika llegó a mi vida cuando yo terminé mi ex relación, yo estaba muy mal, la pasé pésimo, volver a retomar el amor, o sea, no fue un muy bonito momento de mi vida y prácticamente, es más, mi casero, cuando yo agarro a Aika, la rescato, no quería que hubiera perro. Yo creo que me vio tan mal. O sea, yo creo que mi casero ha dicho, no, esta pobre mujer se va a morir. Déjele al perro, por favor. Que me dijo, ok, te doy chance. Hoy en día ya muchos tienen perro, donde yo vivo. Y es hoy en día la que me contiene. Cabe mencionar que Aika es como Cenicienta en perro. Fue encontrada en una llanta y ella es una chihuahua. Y ahora es la dueña de la empresa. Y aparte yo siempre dije que yo nunca iba a tener un chihuahua, que me caían gordos los chihuahuas, pero hoy, o sea, yo veo a mi perra y se me ilumina la vida. O sea, es como la mejor persona que puede existir. Bueno, perrona, que puede existir en este mundo, porque es la que contiene todo. O sea, es la que, digo, la verdad, la verdad, pobrecita, porque sí, todos mis estreses se los paso. Pero yo de ¿en verdad, serio? yo llego ahorita, antes la llevaba yo a la oficina, no, ahora pues no la puedo traer aquí, hace ese talento, la llevo los miércoles a la oficina, pero yo, por ejemplo, llegar un martes o un jueves de la oficina, de aquí, de grabar, y veo cómo se le ilumina la cara, me da vueltas, me brinca, o sea, dices, wow, o sea, lo que para ella es la felicidad, para mí a lo mejor es algo súper insignificante, y creo que eso es hoy en día, o sea, Aika representa muchas cosas, o sea, para mí es como un todo, o sea, es una falta de hijos y a falta de hombre. Empezando esto me dijo, no hablo de cosas personales. Yo no necesitaba preguntar nada. Ella solita sacaba lo que quería. Pero a falta de eso, o sea, sí, la verdad se ha convertido en mi paño de lágrimas, en mi mejor amiga. O sea, evidentemente no me contesta, ¿no? O sea, no me dice, oh, No, sí, pero todo es bien, muy ¿no? evidente como la empatía que tienen una Sí, con la otra. sí, o sea, cuando me he salido de la oficina, tú lo has visto, o sea, llora, Sí. o sea, cuando tú la llevas y ay, cae que la molestamos y siempre está como viendo Pendiente que no te pendiente, vayas. ya me Ajá. salgo de un asalto, o sea, sí se vuelve una cosa que a lo mejor solo la gente que vive sola y tiene mascota, sobre todo un perro, me va a entender. O sea, no porque la gente que tenga gato no, pero el gato siempre es un poco más independiente, Mucho pero más. el perro depende 100% de ti. Y es de verdad, o sea, y creo que eso también me ha aumentado mi amor propio. El yo darme cuenta que hoy en día el hombre que quiere estar conmigo es porque tiene que tener demasiadas características que no son fáciles de encontrar, Y la pues verdad. eso alarga el proceso de la encontrada. Pues sí, porque al final dices, híjole, ya a ver, soy una mujer independiente, Sí, es que difícil. se maneja sola, que no me gusta que me estén controlando, y de repente pues sí toparte con alguien que no te llegue a esa altura, y no porque uno sea el guau, pero es como, ya he trabajado demasiado en mi amor propio como y no quiero Venir a cargar a nadie, aplastarlo ¿no? así. O sea, no quiero Claro. cargar a nadie, o Eso sea. es muy cierto y qué padre que lo tengas muy marcado, porque la verdad es que la soledad muchas veces trae eso a la vida de muchas personas y es la peor decisión que se puede tomar. Sí, yo creo que estar con alguien, y eso va para la gente que nos escucha, estar con alguien por no estar solo, te vas a acabar sintiendo solo. Sí, más. O sea, porque pasa. Y Sí. nos pasa más a las mujeres, creo yo. No estoy metida en el cuerpo de un hombre, pero creo que la mujer tiende mucho a llegarse a sentir sola y, aunque suene difícil decirlo, creo que la parte de
la presión social, porque sí sigue existiendo esa presión social de cásate, ten hijos, y porque una mujer completa es la que... Yo hoy en día ya no comparto para nada esa filosofía. Siempre he pensado que la mujer es completa todo el Claro, destino. cada persona es completa. O sea, viene desde eso de, ¿y tu media naranja? Sí, O no. sea, ya desde ahí te están diciendo, estás partida. ¿No? Exacto. Creo que eso es lo que yo podría decirte que así es como nació AICA, nace trasfondo de AICA, ¿no? Pero realmente, siempre lo he dicho, AICA es la base. Porque aparte de verdad, amo a mi perra, o sea, es lo máximo y por eso mi empresa y por eso el logo de la empresa tiene un perro, o sea, porque para mí es como, a lo mejor suena muy loco, lo voy a decir, pero es como agradecerle un poco a ella que me rescató de una situación muy complicada en la que yo estaba pasando. O sea, el terminar mi ex relación fue muy difícil, fue un proceso muy, muy complicado en muchos sentidos, ¿no? Y ella al final me rescató y yo la Padre. amo, o sea, yo sí es del abrazo. Qué padre, y la verdad es que cuando hemos estado en alguna exposición con AICA como tal, como empresa, y la gente ve el logo, han pensado que somos algo como Sí, de souvenirs de mascotas, perro, ¿no? sí. Pero la realidad es que cuando se adentran al preguntar un poquito en el por qué AICA y por qué el logo, yo creo que es una historia con mucho trasfondo y es algo bien padre. La verdad es algo bien bonito. ¿Cuántos años llevas con AICA? Voy a cumplir ya 4. AICA, ¿qué? Bueno, a ver, no, es que... AICA la empresa, AICA mi perra 5. Ok, no, AICA RP. AICA RP va para 4 años. La verdad es que sí, como el borras me fui, me aventé. Y es eso también lo que les quiero decir. Cuando vayan a emprender, emprendan así. Sin miedo. No estés esperando. O con miedo, pero no le hagan mucho caso. Es que, aparte de emprender y decir, voy a emprender cuando tenga dinero, eso no va a llegar. Eso no va a pasar. O sea, es lo único que les puedo decir. No va a pasar. O sea, si estás esperando emprender cuando tengas dinero, nunca va a llegar ese día. Porque eso no. O sea, creo que uno tiene que aventarse, creer en el proyecto que estás haciendo. Es lo principal. Tú primero tienes que creer en tu proyecto y luego ya. Y eso es lo que yo les puedo decir. O sea, como consejo así final es, vas a emprender, aviéntate. Antes de terminar, que ya nos queda muy poco tiempo, no sé por ahí cuánto nos Creo quede. que nos habían dicho que 10 minutitos, pero yo me imagino como 5. Nada, para cerrar, sí quisiera que nos hablaras de trasfondo, cómo nace esta pasión y lo que estás viviendo actualmente de manera de realizar algo muy personal, algo que te apasiona y justo qué podrías decirle a los que nos ven para que tengan esa visión o esa fortaleza o ese empuje de buscar los sueños, porque los sueños se trabajan definitivamente, pero se pueden lograr. Pues mira, brevemente, mi pasión o sea, como lo dije al principio, mi pasión por el melodrama nace en la universidad. Sí lo tengo que decir, y ya lo he dicho 1000 veces, creo que lo que me regresó a querer retomar trasfondo fue el ver una novela, Nadie como tú, más cuando vi quién era la protagonista, dije, más, o sea, como que fue como, y cuando vi que se dio la oportunidad de poder tener a Carla en el programa, más, o sea, como que me fui motivando, o sea, creo que ha sido un proyecto muy bendecido, muy angelado. Sí, mucho. Siempre lo he dicho, creo que la madrina tiene esa... se lo he dicho también a ella, que tiene ese toque, ese ángel, que creo que, o sea, una madrina no es nada más está en el primer programa y ya, es todo lo que implica, ¿no? Mi persistencia también, porque no es nada más que cayó del cielo, ¿verdad? O sea, creo que yo sí busqué cómo contactarla en todo momento, lo provoqué, siempre he pensado que la suerte no existe, uno lo provoca. Y es como eso, o sea, creo que confiar en lo que a ti te apasione, o sea, tengo ahí una seguidora, ahorita se me fue cómo está, pero está como Lumpkin o algo así, sí. Ya sabes quién, y ella me decía, es que yo muero por ser actriz y mi mamá no me deja, y yo le decía, es que va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero no es la vida de tu mamá, es tu vida, y suena feo a lo mejor, y a lo mejor la señora va a decir, te va a ver trasfondo, ¿no?
Tienes prohibido ver ese programa. Pero no es la vida de tu mamá. Y creo que de repente como hijos cometemos el error de estar siempre queriendo avalar y agradar a los papás. Entonces, Sí. eso es lo que les puedo decir. Luchen. O sea, si quieres ser arquitecto, carpintero, maestra, actriz, actor, de verdad luchen porque sí se puede. O sea, yo no puedo decir que todavía, si es un sueño realizado trasfondo, pero estoy buscando más allá, porque evidentemente no estamos, o sea, no he generado retorno de inversión, ¿no? Pero se busca y creo que también tengo un equipo atrás que también le ha apasionado el proyecto. Creo que eso es algo bueno. Y eso, creo que lo que les podría decir eso es luchen. O sea, la lucha, tú te tienes que levantar todos los días pensando en que es este día. O sea, y no es fácil, pero es lo que yo podría decir y aconsejar que nunca dejen de luchar. O sea, creo que ese podría ser como el Sí, consejo. luchar, prepararse, provocar las cosas. Provocar. Creo que para mí Trasfondo fue el vivo ejemplo de que tú tienes que provocar que las cosas suceden. Y lo digo principalmente por este primer capítulo. Yo provoqué todo. O sea, sí me ayudó Alan, sí, pero yo provoqué todo. O sea, yo provoqué el taguearla, provoqué todo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo te podría decir. Provocar que las cosas sucedan. Pues qué bueno que pudimos tener la oportunidad de escuchar un poquito más de ti. Yo ya la conocía, pero creo que su experiencia de vida y lo que ha vivido hasta el día de hoy siempre es bueno escucharlo para ver que no todo es fácil. No somos los únicos que pasamos por situaciones difíciles y mientras queramos siempre podemos salir de eso. Para mí fue un gusto poder estar de este lado de Trasfondo, poder estar en este tiempo llevando pues la entrevista para conocer un poquito a Jimena. Muchas gracias también porque sé que eres celosa con Trasfondo y no es para menos. Ha sido un proyecto con de mucho trabajo. Y pues nada, esto fue Trasfondo. Síganos AIKRPI más en redes sociales. Trasfondo en Instagram, en YouTube. Suscríbanse, ahí van a estar todos los capítulos. Pues nada, esperemos podamos llevar Trasfondo y AIKA. Más bien al revés, AIKA y Trasfondo, ¿no? Porque para mí la base, ¿no? Es lo que mantiene esto a buen puerto. Claro que sí. Pues esto fue Trasfondo con Ari Vázquez en esta ocasión. Y Jimena Riverol. Hasta luego. Bye. Trasfondo con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo con Jimena Riverol.